Bienvenidos en esta mañana para el Rey, para el Señor, para nuestro fiel y Salvador Jesucristo. Qué bueno que te conectes en esta mañana para que puedas recibir de la palabra de Dios, para que puedas recibir el mensaje del Evangelio. Quiero que dispongas tu corazón plenamente porque sé que el Señor va a hablar y va a ministrar a nuestras vidas en estos momentos. Por eso quiero que vayas conmigo al primer libro de Crónicas, el capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dice el verso 1 lo siguiente. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y de toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la escritura? El rey David precisamente había preparado todo, la casa, el templo de Dios, pero a él no le iba a ser permitido construir esta casa. Y no le iba a ser permitido construir esta casa porque sencillamente David siempre fue un hombre de guerra y Dios necesitaba el que construyese su casa no fuese así. Por consiguiente, el que iba a construir esa casa al Señor iba a ser Salomón, su hijo. Él iba a ser el asignado por Dios para poder construir ese lugar santo donde iba a habitar la presencia del Dios vivo, donde el Señor iba a estar. Y él estaba declarándoselo al pueblo y diciéndole, Dios sencillamente ha escogido a Salomón, no porque yo lo haya querido, sino porque a Dios le ha placido hacerlo. Era la bendición de Dios de poder tener un lugar donde Él habitase, donde su presencia pudiese estar, aunque obviamente Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Sabemos claramente que el Señor lo que quería, lo que deseaba fielmente, era habitar en medio de su pueblo. Cuando encontramos este pasaje vemos cómo realmente David en su corazón anhelaba dar lo mejor de sí para Dios. Sigamos leyendo un poco, verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios. Sigue allí leyendo conmigo, mira lo que dice la palabra. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de las casas. Cuando estamos leyendo todo esto, nos encontramos con un pasaje donde definitivamente David había separado lo mejor para el Señor, para Dios, para el templo, para que sencillamente Dios recibiese lo mejor de parte de ellos. Él sabía fielmente, claramente, que Dios le iba a seguir bendiciendo. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, ¿de dónde había sacado David toda esa riqueza? Si ves en el verso 4, él dice 3,000 talentos de oro y de Ofir. Era demasiada riqueza y era algo que el Señor mismo le había entregado por su amor, por su fidelidad, por su constancia, por su obediencia. David definitivamente era un hombre bendecido y a la vez esa bendición iba a fluir sobre la vida de su hijo Salomón. Lo que quiero que miremos en esta mañana a través de esta palabra que el Señor nos está entregando son 4 leyes de bendición que la palabra nos deja ver claramente. Cuando miramos esto, nosotros queremos como hijos de Dios ver la gloria de Dios, ver la manifestación de Dios, ver fielmente cómo el Señor se glorifica y bendice cada una de nuestras vidas. Es lo que Dios desea realmente en esta hora, es lo que Dios quiere, pero cómo fluye esa bendición realmente en nuestras vidas, cómo realmente esa bendición llega a venir sobre la vida de los hijos de Dios. Cuando decimos que llega esa bendición, ¿cuál es esa bendición? ¿Solamente son riquezas materiales o qué está mostrando el Señor y qué nos está diciendo Él a través de su palabra? ¿Qué está mostrando fielmente Dios en estos momentos? Quiero que vayas a primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 17. Primera carta del apóstol
apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 17. Allí la palabra nos va a dejar ver algo muy importante en relación a lo que el Señor nos está hablando en estos momentos. Mira lo que dice la escritura. Pero él pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Date cuenta lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Juan. Él está diciendo, si tú ves a alguno en este mundo, si tú ves a tu propio hermano, tanto de sangre como en Cristo Jesús, y lo ves pasando necesidad, ¿cierto? Y él dice claramente acá, y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él. La palabra está mostrando colocados para que fluya la bendición. Es decir, cuando tú eres bendecido, tú vas a poder bendecir a otros. Nadie puede ver a su hermano pasando una necesidad, una angustia, un momento de aflicción. ¿Cómo podemos decir, como dice acá la escritura, que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos sencillamente mostrar que realmente Cristo sí está en el corazón de esa persona? Cuando tú eres una persona bendecida, tú tienes la capacidad de ayudar a otros, de brindarles una ayuda tanto espiritual, física, material. Tú vas a ser una compañía fiel, vas a ser una columna, un baluarte que ellos van a valorar en momentos de dificultad, en momentos de prueba. La palabra pues es muy clara y dice, si tú ves a un hermano tener necesidad, ¿cómo vas a cerrar el corazón ante esa tú brindes esa ayuda espiritual, que tú ayudes esa ayuda material si tienes la posibilidad? Y yo creo, mi hermano, que todos tenemos la posibilidad de ayudar en un momento determinado a todos los que están a nuestro alrededor. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios desea fielmente, que nosotros seamos realmente personas donde fluya esa bendición. En el primer texto que leíamos, veíamos a un rey David lleno de gloria, lleno de majestad, con riqueza, que podía sencillamente brindar a Dios, a la casa de Dios, absolutamente todo lo mejor. Era lo que el Señor realmente quería. La pregunta es, si yo soy bendecido, ¿por qué no estoy bendiciendo a otros? ¿Por qué no estoy ayudando a otros? ¿Por qué no oro por aquellos que tienen necesidad? ¿Por qué no estoy clamando a Dios para que también el Señor se glorifique sobre esas vidas, para que también Dios manifieste su poder y pueda venir la ayuda de parte del Señor a través de nuestras vidas? Cuando el apóstol Juan escribe ahí, él dice hijitos. Recuerda que en el contexto él está escribiendo a la iglesia, a esos hijos espirituales, y les está diciendo, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tristemente muchos solo aman a Dios de palabra, ¿cierto? Pero no lo aman de hechos, no brindan sencillamente esa ayuda, no extienden su mano realmente para bendecir a otros. Y lo que Dios quiere realmente en estos momentos es que brindemos esa ayuda, que extendamos nuestra mano, que oremos los unos por los otros. No es darle una palmada en la espalda a tu hermano y decirle todo va a estar bien, es también ayudarle en momentos en que él lo necesita. Como iglesia nosotros debemos estar unidos. Y escucha este mensaje en esta mañana. Dios necesita que los corazones, te lo he dicho en otras ocasiones, tú no das de lo mucho que tienes, sino de lo que tienes, de lo que recibes de parte de Dios. Tú estás dispuesto a dar, a colaborar en otros, y en la manera en que tú das, vas a ver la bendición de Dios obrando sobre tu vida. David recibía las bendiciones de parte del Señor, pero yo quiero decirte algo, para David lo más importante no eran las riquezas de esta tierra, para el rey David lo más importante era la gloria de Dios sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel. Por eso él quiso que el arca de Dios estuviese fielmente en medio de Jerusalén. Y es lo que tú debes entender en esta hora fielmente, mi amado hermano. La riqueza grande que tú tienes es al Señor. En la medida en que Dios está en tu vida, Dios se va a glorificar grandemente y tú vas a poder extender tu mano y ayudar a otros. Es una exhortación que el Señor entrega aquí a través del apóstol Juan. Dice, no amemos ni de palabra ni de lengua. No es las palabras, es de hecho, es de verdad, es demostrar que somos hijos de Dios, es demostrar fielmente que somos cristianos, es demostrar fielmente que el Señor sí está en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que
podemos brindar una ayuda fiel al Señor, tomando a nuestros hermanos, a nuestros consiervos y extendiendo nuestras manos hacia ellos. Entonces la primer ley de bendición que encontramos acá es que nosotros fuimos colocados para que fluya bendición. En otras palabras, soy bendecido de parte de Dios para poder bendecir a otros. En el Evangelio según San Lucas, la palabra dice lo siguiente, ve allí conmigo al capítulo 18, Lucas 18, el verso 29, Lucas 18, verso 29, mira lo que dice la escritura. Y él les dijo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos, dice acá la escritura, ¿cierto? Por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén y amén. La segunda ley de bendición que la palabra nos muestra es que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el Señor estaba diciéndole aquí claramente a los discípulos fielmente que lo siguiente, no hay nadie que haya dejado a padre o a madre o a un hermano o a sus propios hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más, mis hermanos. Es lo que Dios está mostrando fielmente. Tú debes saber que Dios de todas nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de todas tus necesidades, no te olvides de eso. Dios es fiel. ¿Por qué venía esta pregunta? Por el joven rico, porque el joven rico cuando el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pues sencillamente este joven se fue entristecido porque no era capaz de dejar sencillamente sus riquezas. Ese era el problema grande que él tenía, ese era el problema que ese joven tenía. Cuando los discípulos escucharon esto y se dieron cuenta de esto, entonces el verso 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado todo esto y que no haya de recibir mucho más en este tiempo presente y en el siglo venidero, pues la vida eterna. Tú debes saber que Dios tiene cuidado de todas tus necesidades. Es una ley de bendición. O sea, cuando tú te decides a caminar con Dios, a seguir al Señor, a caminar con Cristo fiel, Señor se va a encargar absolutamente todas tus necesidades. Esa es la fe, la confianza de la palabra que el Señor nos está diciendo. Él está confirmando entonces fielmente que Dios está con nosotros, que Dios está allí a nuestro lado, que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero para que esto suceda, debes dejar tu propia vida, debes caminar con Dios, debes seguir a Cristo, debes aferrar a los pies del Señor y Dios se glorificará plenamente en tu vida. Es el deseo del corazón del Señor, es el deseo del corazón de Dios. Dios lo hará, Dios se glorificará. Tú debes confiar plenamente en eso. Pero cuando tú desconfías de que Dios suplirá todas tus necesidades, entonces no estás entendiendo la bendición que el Señor está trayendo sobre tu vida. La pregunta que hizo este joven, y quiero que vayas allí conmigo, el verso 18, ese joven rico le preguntó al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero que el Señor le dijo es guarda los mandamientos. Aparentemente este joven guardaba absolutamente los mandamientos de Dios, pero cuando el Señor le toca las fibras, lo sensible que él tenía, que eran sus riquezas, y le dice, véndelo, vende todas tus posesiones y ven y sígueme, ese joven se entristeció porque no era capaz de dejarlo absolutamente todo, sabiendo que Dios mismo le iba a suplir para todas sus necesidades. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tener en claro en estos momentos, mis amados. Es la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. Entonces la primera ley de bendición es que tú fuiste colocado para que fluya la bendición de Dios, ¿cierto? La segunda ley que encontramos acá es que Dios tiene absolutamente cuidado de todas nuestras necesidades. La tercera de ellas está en Lucas 6:38. Vea 6. Mira lo que dice la escritura en este pasaje. 38.
Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a bendecir. Amén y amén. La palabra entonces que está mostrando acá, dad y se os dará. En otras palabras, la escritura nos estaba mostrando que nuestra bendición es compartida con otros. Compartir la bendición de Dios con otros. Qué bendición. Sencillamente decir, he podido bendecir a otras, ayudar a otras personas. El Evangelio, como lo decíamos, no solo palabras, son actos, son hechos donde nos mostramos amorosos en derramamos de la presencia de Dios a través de la preciosa palabra de Dios, pero nuestros hechos están mostrando fielmente lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está obrando, cómo el Señor se está glorificando en cada vida, cómo Dios se está glorificando, mi amado Rey, en todo corazón, cómo el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, está proveyendo, está supliendo. Eso es algo que tú debes saber. No esperes sencillamente a decir que tengas mucho para compartir tu bendición con otros. De lo que tú tienes, comparte con otros. Dios sencillamente se manifestará. Dios se glorificará en tu vida. Por eso él decía, dad y se os dará, ¿cierto? Dad y se os dará. Este contexto lleva en la manera en que unos se juzgaban a los otros, ¿cierto? De la misma manera en que tú entregas a los demás, recibirás de parte de los demás. Si tú eres una persona que realmente siente la bendición de Dios y comparte con otros, de la misma manera compartirán contigo, se sentirán agradecidas realmente, bendecirán tu vida. Dios te sorprenderá a través de otros. Dios bendecirá tu vida grandemente. Y eso es lo que tú debes entender y comprender en este momento. Pero a veces la iglesia no entiende esto. Sus bendiciones sencillamente las ellos. No lo hagas de esa manera. A la luz de la escritura, tú debes permitirle al Espíritu más personas. No estamos hablando en esta mañana sobre lo material. No te encierres con lo que tú has recibido de Cristo. Comparte la palabra con otros. Eso es bendición. Hay otros que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay otros que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos fielmente pedirle al Señor que podamos compartir con otros esa bendición tan grande en nuestras vidas, que es la palabra del Señor y en nuestros. Lucas nos dice lo siguiente. Ve allí Lucas 12, el verso 32. Mira lo que es la escritura. Verso 32. Dijo el Señor, no temáis maná, al Padre le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Que Dios retorna la bendición y espera que comencemos ese nuevo ciclo. Dios hace que la bendición que tú entregaste en un momento determinado vuelva a llegar sobre tu vida, y cuando eso pase, Dios espera que tú continúes y comiences un nuevo ciclo de bendición. ¿Qué está mostrando aquí la palabra fielmente? El Señor estaba diciendo que hiciésemos tesoros en el cielo. Cuando tú haces tesoros acá en la tierra, pues el Señor está mostrando claramente que esos tesoros van a envejecer, van a enmohecer, se van a dañar por el ladrón, por la polilla. Pero cuando tú haces tesoros en el cielo, cuando tu vida no está aferrada a esta tierra realmente, a las cosas de esta tierra, tú Dios bendecirá tu vida, y en la manera en que tú sigues bendiciendo a otros, tú verás cómo el Señor continúa trayendo bendición para que tú fluyas en bendición y comiences un nuevo ciclo.
con otra, porque ese es el objetivo de Dios, que podamos bendecir a muchos más, que podamos llevar la palabra, que podamos brindar una ayuda material en algún momento y aún más en estos tiempos en que tanto lo estamos necesitando, amada iglesia, que tú seas un puente de bendición, un puente donde la palabra de Dios fluya en tu vida, en tu corazón, en tu ser, pero de la misma manera puedas ayudar a otros en las necesidades que muchos están viviendo en estos momentos. Mira lo que dice ahí en Lucas 12, verso 41, mira lo que dice la palabra. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo cual, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo. Así habla de siervos que han sido colocados como mayores, saben administrar, dar lo que el Señor ha brindado, lo que tú recibes, escúchame bien, es solamente para que tú, para que a la vez que tú has sido comiences un ciclo de bendición. Ahí es donde la palabra habla de que habrá bendición hasta que sobreabunde en tu vida, de lo que Dios quiere. Este mensaje sobre lo material, a las riquezas de esta tierra. Más importante es Cristo Jesús, el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, que fluir en esa bendición